Si la Tierra fuera realmente una bola giratoria, así es como se vería todo. Por ejemplo, si estás en México, todo se vería absolutamente así, al igual que tú. Si estás, por ejemplo, en Argentina, pues estarías así. Ahora, si estás, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, entonces así es como nos veríamos cada día, de acuerdo a la irracional posición de los países en la Tierra bola. La ciencia oficial nos dice que la atmósfera de la Tierra tiene varias capas. Supuestamente, una de ellas es la termósfera, que alcanza temperaturas de hasta 2000 grados Celsius. Es obvio que cualquier objeto o persona se derretiría en cuestión de segundos a esas altas temperaturas. Esta es la primera prueba de que es imposible salir hacia el supuesto espacio, ya que forzosamente se tendría que pasar por la termósfera para poder ir hacia el falso espacio. El Sol no se puede estar quemando en el espacio, ya que en el supuesto espacio no hay oxígeno y para que exista combustión se requiere forzosamente la existencia del oxígeno. Para poder desplazarnos en la Tierra necesitamos una contrafuerza y la contrafuerza es la Tierra. El suelo, gracias al suelo es que nos podemos desplazar. La contrafuerza de los animales marinos es el agua. La contrafuerza para poder volar es el aire. La falsa ciencia nos dice que el espacio existe, pero que ahí no hay nada, es un vacío. Esto mismo contradice sus supuestos viajes hacia el espacio, ya que sería imposible que las naves espaciales se pudieran desplazar si no hay ninguna contrafuerza que pueda empujar el volumen de masa, porque en el vacío del espacio no hay aire, no hay nada, no puede existir fricción, y la nada es nada. Por lo tanto, no existe el espacio. Ningún cohete ha podido salir al espacio. Todos se elevan y curvan su trayectoria para no chocar contra el domo. Ningún cohete ha podido traspasar el domo. El domo es un cambio de densidad y entonces caen en el mar. Por eso su trayectoria siempre se ve desviada. Nada entra, nada sale. Nos dicen que cuando los meteoros se precipitan hacia la Tierra, provocan la aparición de estrellas fugaces que desaparecen después de unos segundos, mejor conocidos como lluvia de estrellas, pero en realidad son descargas eléctricas cíclicas luminiscentes. Ocurren cada año. La Unión Astronómica Internacional tiene registradas 112 lluvias de estrellas a lo largo del año. Esto quiere decir que realmente sí son cíclicas. Parecen provenir de una misma zona, del punto radiante. Y esto se explica desde el punto de vista del Simpson. Lo que ocurre en el cielo es un espectáculo que nos muestra que todo es cíclico y sigue el orden establecido. Los meteoritos son para seguir con el mito de aliens y de una supuesta invasión alienígena. En el único lugar donde caen meteoritos es en las noticias, porque nadie ha visto caer uno y que genere un cráter en ese momento, como lo que nos han enseñado siempre. Pero sí existen los cráteres hídricos, los cuales, de acuerdo a diversas teorías, fueron originados por las fuentes del abismo que comenzaron a brotar hacia arriba. Existen diferentes niveles de energía. Si físicamente nos trasladáramos a la Luna, a un planeta o estrella, sería como una descarga de energía muy potente que nos destruiría. Nos aniquilaría porque es mucha energía. Es como en lugar de conectar un móvil a 220 voltios, lo conectáramos a 12.000 voltios. El móvil quedaría totalmente destruido. Conforme subimos en la atmósfera, el nivel de energía es muy denso y es imposible poder acceder con un cuerpo físico. Los satélites tampoco podrían aguantar la temperatura de 2000 grados Celsius, es obvio que se derretirían. Mucho antes de la mentira de los satélites, la comunicación transatlántica ya había sido establecida. En la actualidad, el 95% de las comunicaciones se realizan mediante cables submarinos. A través de diversas películas que muestran el supuesto espacio, nos han generado una adicción hacia la ciencia ficción. El alunizaje es un gran fraude. El alunizaje nunca sucedió. Fue dirigido por Stanley Kubrick. Es suficiente mirar el vehículo de aterrizaje y ver que es un pedazo de basura hecha de papel celofán y cinta adhesiva. Nicolás Copérnico era un clérigo católico y no fue el inventor de la teoría heliocéntrica, como muchos creen. Como veremos, Copérnico solamente recopiló información que ya había sido dada anteriormente por otros, los cuales ya habían sido refutados en su época.
De acuerdo a Arquímedes y Plutarco, la teoría heliocéntrica fue concebida desde el siglo III antes de nuestra era por el astrónomo griego Aristarco de Samos. Pero Copérnico no señaló que le había copiado a Heráclides. Tampoco quiso mencionar a Aristarco de Samos como el que realmente había inventado la teoría heliocéntrica. También Nicolás Copérnico copió una extensión del teorema de Apolonio de Perga. Entonces vemos cómo Nicolás Copérnico no solamente le copió a Aristarco de Samos. En 1533, Johann Albrecht envió a Roma una serie de cartas resumiendo la teoría de Copérnico. Estas fueron oídas con gran interés por el Papa Clemente VII y varios cardenales católicos. Para 1536, el trabajo de Copérnico estaba cercano a su forma definitiva y habían llegado rumores acerca de su teoría a oídos de toda Europa. Copérnico fue urgido a publicar desde diferentes partes del continente. En una epístola fechada en noviembre de 1536, el arzobispo de Capua, el cardenal Nicolaus von Schorber, pidió a Copérnico comunicar más ampliamente sus ideas y solicitó una copia para sí. Algunos historiadores consideran que Copérnico no estaba preocupado por el impacto en el mundo religioso, ya que él se encontraba totalmente protegido por su misma Iglesia Católica, pero realmente Copérnico temía el impacto científico. En su libro sobre los giros de los cuerpos celestes, comenzó a escribirlo en 1506, pero como vimos, realmente solamente recopiló información y terminó de recopilar esta información en 1531. Aunque no se publicó hasta el año de su muerte, en 1543, dedicando su obra al Papa Paulo III. Copérnico pensaba que el sistema tolemaico era demasiado complicado para él y quería proponer un modelo alternativo bastante simple. Es interesante saber que el predicador luterano Andreas Osiander había asumido la tarea de supervisar la imprenta y la publicación de su libro sobre los giros de los cuerpos celestes. Osiander agregó una carta sin firmar, escrita por él mismo, titulada Al lector que concierne la hipótesis de este trabajo. Osiander la colocó antes del prefacio de Copérnico, que era una carta al Papa Paulo III. La carta de Osiander trataba de dejar establecido que el sistema de Copérnico era una propuesta matemática y no un intento de declarar una verdad literal, que nadie espere nada cierto de la astronomía, porque ésta no puede concebirlo, y que se evite aceptar como la verdad ideas concebidas para otro propósito, y así no acabar su estudio más tonto de lo que era cuando comenzó. La teoría heliocéntrica es totalmente absurda, y Copérnico no podía comprender la teoría geocéntrica de Ptolomeo porque le parecía demasiado compleja para su cerebro. Por eso optó por copiar la teoría heliocéntrica a Aristarco de Samos, la cual ya había sido refutada durante la época de Aristarco de Samos. Como vemos, todo esto es sumamente absurdo y carece de sentido común. La historia que nos contaron en la escuela sobre Galileo es completamente falsa. El Papa Urbano VIII fue gran amigo de Galileo. Incluso antes de subir al trono pontificio, le escribió un poema a Galileo en su honor. Galileo le retribuyó este acto con la dedicación de su libro El Ensayador. Esto aseguró el gran éxito de Galileo en su época, por lo que Galileo se convierte de alguna manera en el representante de los círculos intelectuales romanos en esa época. Los años siguientes son bastante tranquilos para Galileo y los aprovecha para perfeccionar su microscopio compuesto en septiembre de 1624 y pasa un mes en Roma, donde es recibido numerosas veces por Urbano VIII. Algo muy importante es que el Papa Urbano VIII es el que le da la idea a Galileo de hacer un libro pro-copernicano llamado Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, y él encarga escribirla a Galileo. Es decir, que la idea original de este libro heliocentrista era la idea original del Papa Urbano VIII, y él es el que le había encargado escribirla. El 21 de febrero de 1632, Galileo, protegido por el Papa Urbano VIII y el Gran Duque de Toscana, Fernando de Medici, publica en Florencia su diálogo con
esto logramos comprender que realmente nunca estuvieron en contra del heliocentrismo, ya que el Papa era procopernicano. El Papa Urbano VIII, que supuestamente presidió el juicio de Galileo, era amigo y admirador de Galileo. Antes del supuesto juicio, Galileo se quedó en la embajada toscana. Durante el juicio fue alojado en un apartamento de 6 habitaciones completo y con sirviente. Tras el juicio, su supuesto arresto domiciliario consistió en un entretenimiento en los palacios del Gran Duque de Toscana y Arzobispo de Siena. Según un artículo del historiador David Marshall Miller en la revista History of Science, estudios recientes sobre el asunto Galileo han destruido este mito de que la condena de Galileo fue un conflicto entre ciencia y fe, novedad y autoridad, o racionalidad e irracionalidad. El asunto, dice Miller, fue en realidad ocasionado por la Guerra de los 30 años. De hecho, los problemas de Galileo comenzaron algo repentinamente en 1633, justo después de que el Sacro Imperio Romano sufriera reveses en la guerra. Para abreviar una larga historia, el Papa Urbano VIII, que había sido elegido con el apoyo de los cardenales franceses, era sospechoso y acusado de simpatizar con Francia, que se opuso al imperio en la guerra. En esencia, los españoles y otros se preguntaban, ¿es el Papa católico? La aparente contradicción entre el encarcelamiento ampliamente publicitado de Galileo y su trato real sugiere que su juicio y arresto domiciliario fueron en gran parte gestos simbólicos, la concesión del Papa a sus críticos políticos y una forma de demostrar sus creencias católicas. La historia, como la ciencia, nos enseña que las apariencias engañan. De hecho, lo que parecen ser conflictos entre ciencia y religión casi siempre son conflictos sobre el poder político y la autoridad cultural. Todo lo que sabes sobre Galileo probablemente no es verdad, dice Guy Consolmagno. Guy Consolmagno es un astrónomo jesuita que trabaja en el Observatorio del Vaticano. Consolmagno sostiene que la Iglesia Católica siempre ha apoyado al heliocentrismo. Vemos cómo la Iglesia Católica nunca estuvo en contra del heliocentrismo, ya que realmente los católicos fueron los que inventaron y promovieron el heliocentrismo. Entre 1927 y 1930, el sacerdote belga Georges Lemaitre fue el que inventó la teoría del Big Bang. Ese mismo jesuita es el que instruía a Albert Einstein. Por cierto, en el libro El universo y el Dr. Einstein dice claramente, tampoco ningún experimento físico ha demostrado que la Tierra esté realmente en movimiento. Las leyes físicas y las constantes parecen estar calibradas de forma exquisita y exclusiva para permitir la existencia no solo de las estrellas, el Sol y la Luna, sino también de nuestra propia existencia. Tienes que saber que existe una infiltración jesuita en todo lo que tiene que ver con el supuesto espacio. Por ejemplo, tanto Galileo como Copérnico, entre muchos otros, eran jesuitas. La Iglesia era la que financiaba todos los proyectos de estos supuestos astrónomos. Los jesuitas nunca han operado en bondad y bienestar de la humanidad, y realmente no buscan mostrar que existe un creador. Literalmente, todo lo que tenga que ver con la ciencia y lo espacial es financiado por jesuitas aún en la actualidad. Nos han dicho que toda la materia se originó cuando la nada se acumuló y apretó en un pequeño punto y de repente explotó, liberando neutrones, protones y electrones, los cuales supuestamente salieron disparados en forma radial, lineal, centrífuga y alejándose, pero que nadie sabe cómo, espontáneamente y por casualidad, lograron acercarse, unirse y organizarse en miles de millones de átomos de hidrógeno y helio, que en un espacio sin estorbos ni otras fuerzas, en contra de todas las leyes de la física conocidas, lograron cambiar de dirección, organizarse y empezaron a girar sobre sí mismas, luego progresivamente se condensaron. Pero es muy importante que sepas que el aire o gas nunca se condensa ni solidifica por sí mismo. Luego, siendo imposible que se pudieran condensar, supuestamente se formaron las estrellas de primer orden, que al explotar por fisión, es decir, rotura o división, o por fusión, unión de átomos más pequeños para formar unos más grandes, formaron poco a poco, por puros sucesos al azar, todos los otros 89 elementos más pesados que el hidrógeno, a pesar de que las brechas en número atómico posteriores al helio y al boro hacen esto imposible.
Luego se dice que de sus residuos se formaron las estrellas actuales, que, por sí solas, se organizaron en las inexistentes galaxias, grupos binarios, etc., y que al fracturarse nuevamente formaron al Sol, la Luna y los supuestos planetas que, nadie sabe cómo, se organizaron cuidadosamente en forma, tamaño y composición, a una distancia exacta del Sol, todos perfectamente organizados sin jamás chocar ni precipitarse unos contra otros, sin nadie que los controle. ¡Qué casualidad! Pero la realidad es que la materia, el Sol, la Luna, las estrellas y la Tierra son tan extremadamente complicados y sofisticadamente organizados que es imposible que el caos o el azar los haya formado espontáneamente. No se engañan con el tamaño del universo diciendo que es infinito. El Big Bang es falso, es absurdo e irracional. Una gran explosión no puede generar orden. En el libro Breve Historia del Tiempo, Stephen Hawking escribió sobre los eventos aleatorios. Es un poco como si las conocidas hordas de monos martillaran sobre máquinas de escribir. La mayor parte de lo que escriban será basura, pero muy ocasionalmente, por pura casualidad, escribirán uno de los sonetos de Shakespeare. Esto es totalmente absurdo. La mayor parte de humanos no pueden escribir un soneto, mucho menos monos, y tampoco puede ser hecho por azar. El azar no puede producir un texto legible, ni un soneto, mucho menos un universo tan finamente ordenado que funciona a la perfección. Otro engaño es decir que el universo se está expandiendo. Desde el inicio de la vida humana, las estrellas siguen siendo las mismas, el Sol y la Luna igual. Todo eso ha sido registrado en las pinturas rupestres y en los jeroglíficos. Siempre vemos cómo las estrellas guardan su distancia exactamente igual, y el Sol y la Luna siempre siguen el mismo trayecto que se les estableció. Quieren engañarte diciendo que todo surgió del caos y que el caos continúa para que vivas estresado y sea más fácil manipularte. Es el engaño masónico. Pero la realidad es que el orden existe y lo vemos cada día. Siempre hay día, siempre hay noche. Nunca hay ni ha habido 2 inviernos consecutivos. Podemos observar en muchos relojes astronómicos la representación animada del sistema geocéntrico, que en realidad representan totalmente una Tierra plana e inmóvil. Un reloj astronómico es una clase de reloj que nos muestra las posiciones relativas del Sol, la Luna, las estrellas y los llamados planetas, así como de todo tipo de informaciones cíclicas, como son la duración del día y de la noche, fechas de los eclipses lunares y solares, fecha y horas de las mareas, la hora solar, las fechas de los solsticios, los cambios de estación, la salida y puesta del Sol y de la Luna. En este video solamente nos concentraremos en lo racional de los relojes astronómicos y no en su parte pagana. Como lo he explicado en otros videos, los planisferios celestes refutan al zodiaco y cualquier tontería de la astrología, ya que existe una inmensidad de estrellas que nunca toman en cuenta para sus absurdas constelaciones. Necesitas saber que cada una de las civilizaciones antiguas decidieron vincular algunas estrellas mediante trazos imaginarios, creando figuras que no existen. Además, dichos grupos de estrellas son completamente arbitrarios. Es necesario entender que cada civilización agrupaba a las estrellas de manera distinta, pero luego nos fue impuesto, al igual que el calendario gregoriano, el absurdo zodiaco, con sus falsas 12 constelaciones. A partir de 1928, la Unión Astronómica Internacional decidió reagrupar oficialmente la supuesta esfera celeste en 88 constelaciones, y aún así hay estrellas que no están tomando en cuenta, por lo que ni son 12 constelaciones ni 88. Todo eso es irracional y las estrellas no forman ninguna figura. Quiero mencionar como ejemplo a las nubes, no porque veas una nube y te parezca que tiene forma de perro, de mango, de silla o cualquier otra cosa que se te ocurra, no significa que la nube tenga realmente esa figura. Lo mismo sucede con las estrellas, no están formando ninguna figura y cada quien las ha agrupado como se le ha dado la gana, sin ser racionales. Por eso, y miles de razones más, es que la astrología es lo más absurdo que existe. Ahora, centrándonos en la parte real, funcional y racional de los relojes astronómicos, uno de los relojes más famosos de este tipo es el reloj astronómico de Praga, en República Checa, cuya parte central se completó en 1410. Aunque este modelo sea geocentrista,
Realmente la Tierra es representada de manera plana para que así funcione bien todo el mecanismo del reloj, como sucede exactamente en la Tierra plana real. Tycho Brahe utilizó este mismo modelo para explicar el geocentrismo. El reloj se encuentra en la pared sur del ayuntamiento de la ciudad vieja de Praga. Los principales componentes del reloj son el cuadrante astronómico, que además de indicar las 24 horas de día, representa las posiciones del Sol y de la Luna en el cielo, además de otros detalles astronómicos. El calendario circular, con medallones que representan los meses del año. El cuadrante astronómico tiene forma de astrolabio, instrumento usado en la astronomía medieval y en la navegación hasta la invención del sextante. Tiene pintado sobre ella representaciones de la Tierra y del cielo, así como de los elementos que lo rodean. El círculo azul del centro representa a la Tierra y el azul más oscuro la visión del cielo desde el horizonte. Las áreas rojas y negras indican las partes del cielo que se encuentran sobre el horizonte. Durante el día, el Sol se sitúa en la zona azul del fondo, durante el amanecer y el atardecer sobre la zona roja, mientras que por la noche pasa a situarse en la zona oscura. A la izquierda del reloj, el este, encontramos la aurora y el amanecer, mientras en el oeste encontramos el ocaso y el crepúsculo. Los números dorados del círculo azul representan las 24 horas del día, el formato estándar, marcando la hora civil de Praga. Pero encontramos también la división de 12 horas que se definen por el tiempo entre el amanecer y el anochecer y que varía según la duración del día, dependiendo de la estación del año. Los números dorados del círculo azul representan las 24 horas del día. En el interior del círculo negro se encuentra otro círculo indicando la localización del Sol en la eclíptica y las estrellas y planetas girando en torno al Sol. La pequeña estrella dorada muestra la posición del equinoccio vernal. Los anillos se van moviendo durante el año y coinciden con el tiempo solar. La Tierra se encuentra fija al centro y el Sol es el que se mueve alrededor de la Tierra. El Sol se junta con el brazo que tiene la mano dorada y juntos nos muestran el tiempo de tres formas diferentes. La posición de la mano de oro sobre los números romanos indica la hora local de Praga. La posición del Sol sobre las líneas doradas indican las horas en formato de horas desiguales. La posición de la mano dorada sobre el anillo exterior indican las horas después del amanecer, según el antiguo horario checo. Además, la distancia entre el Sol y el centro de la Tierra muestra el tiempo entre el anochecer y el amanecer. El movimiento de la Luna en la elipse se parece al del Sol, aunque es mucho más rápido. La Luna se mueve y muestra las fases de la Luna. El calendario fue añadido al reloj en 1870. Los 12 medallones representan los 12 meses del año. Son obra del pintor checo Josef Manez. La parte más antigua del reloj es el mecanismo del cuadrante astronómico que data de 1410. Fue construido por el relojero Nicolás de Cadán y por Jan Sindel, profesor de matemáticas y astronomía de la Universidad Carolina de Praga. Alrededor de 1490 fueron añadidos el calendario y las esculturas góticas que decoran la fachada. El reloj sufrió fuertes daños los días 7 y 8 de mayo de 1945 por culpa de los soldados alemanes que dirigieron sus ataques a la vieja ciudad de Praga en un esfuerzo por silenciar la iniciativa provocadora de la radio por parte de la resistencia checa iniciada el 5 de mayo. El ayuntamiento y los edificios cercanos fueron incendiados junto a las esculturas de madera del reloj, así como el calendario de Josef Manez. Se reparó la maquinaria y el reloj volvió a funcionar a partir de 1948. Se realizó una reparación general del reloj en 1994. El reloj de Praga es uno de los numerosos relojes astronómicos que se construyeron en los siglos XIV y XV. Otro magnífico reloj es el de Torrazzo de Cremona. En el cuarto piso de la torre campanario de la Catedral de Cremona se encuentra el reloj astronómico más grande que existe. Tiene un diámetro de 8 metros y fue desarrollado por Francesco y Giovan Battista di Vizioli desde 1583 hasta 1588. Como podemos ver, todos estos relojes astronómicos que muestran una Tierra plana e inmóvil nos indican las correctas posiciones del Sol, de la Luna, de las estrellas y los llamados planetas y cómo funciona todo de manera cíclica y exacta. Por lo que esto es una prueba más de que todo funciona a la perfección en la Tierra plana e inmóvil. No existe la curvatura terrestre.
Tienes que saber que existe la ley de la perspectiva. El sol no cae, solo se aleja de nuestra perspectiva, al igual que los barcos en el horizonte. Sabemos que los objetos lejanos se ven cada vez más bajos, dependiendo de donde se encuentre el observador, hasta que en cierto punto la línea de visión del objeto y la superficie terrestre convergen al ángulo que constituye el punto de fuga o el horizonte, más allá de lo cual se pierde y deja de ser visible al observador. También influyen otros factores como la atmósfera y la temperatura. La ley de la perspectiva opera en todas las cosas. En un mismo edificio podemos darnos cuenta de esto. Entre más nos alejamos de un objeto o un lugar, comenzará a descender en nuestra visión debido a la perspectiva, ya que el ojo humano tiene un límite óptico, al igual que el zoom de las cámaras tiene un límite y no permite ver más allá de ese zoom. Todas las imágenes que nos muestran del espacio son CGI, no existe el espacio. Muchas culturas antiguas tenían un conocimiento avanzado en astronomía. Todas las pirámides fueron construidas con cada lado hacia un punto cardinal. Todas estas cosmologías antiguas tienen una pirámide al centro con base cuadrada. Entonces, primero tenemos la cosmología maya con las 4 esquinas. Después vemos el navajo, muy similar. La cosmología sumeria también contiene una pirámide. Vemos que la cosmología babilónica y prebabilónica nos muestra esto. Después tenemos el modelo egipcio. Tenemos la cosmología china con 4 esquinas y un círculo en el exterior. La cosmología hindú, muy similar, como se puede ver en los chakras de colores, hay 4 esquinas dentro de un círculo. Esto es similar a la cosmología tibetana, además de la cosmología mongol y la cosmología de Nepal. Otro modelo interesante es el de la cosmología nórdica. También tenemos la cosmología hebrea, que generalmente se representa así. Otra cosmología parecida a la que muestra Enoch es la cosmología griega antigua. Lo que da aún más credibilidad a esto es el hecho de que muchas estructuras megalíticas construidas por los antiguos están perfectamente alineadas con el movimiento de las luminarias. No hace falta decir que los antiguos eran claramente mucho más inteligentes de lo que la mayoría cree. Sin la cosmología correcta es imposible comprender realmente lo que está sucediendo en el mundo y tu verdadero propósito en esta tierra. Esta es la razón por la que es tan importante conocer la verdadera cosmología, ya que abre un catálogo de la verdad sobre cómo funciona este magnífico reino y cómo se puede poner fin a la opresión humana. Todas las civilizaciones antiguas ya sabían que la Tierra es plana. Ellos eran los padres de la astronomía y de las matemáticas, por eso es que construían sus pirámides y sus megalitos alineados siempre con las estrellas, ya que sabían que año tras año siempre iban a seguir exactamente igual, porque la Tierra es plana y no se mueve. Existen muchos libros que demuestran que la Tierra es plana. En este video te quiero mostrar a los terraplanistas que más han luchado por demostrar la verdadera forma de la Tierra. Samuel Birley Robotham, un escritor e inventor inglés de ideas socialistas, quien escribió Astronomía Cetética, la Tierra no es un globo, bajo el seudónimo de Parallax, postuló que la Tierra es una superficie plana, encerrada, cuyo centro es el polo norte, y cuyo borde exterior está bordeado por una pared de hielo, con el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas a tan solo unos centenares de millas sobre su superficie. Robotham nació en Manchester en 1816. A medida que crecía, estudió la Biblia y encontró en dicho libro la confirmación de sus sospechas astronómicas. Sin embargo, para Robotham, la religión no se debía impulsar basándose en una creencia, sino demostrándolo científicamente. Luego leyó ampliamente la literatura científica popular y asistió a conferencias sobre diversos aspectos de la ciencia. Después de medir la falta de curvatura en las zanjas de drenaje largas y rectas del río Bedford, en su primer experimento del nivel de Bedford, se convenció de la planicie de la Tierra
y comenzó a dar conferencias sobre el tema. William Carpenter nació el 25 de febrero de 1830 en Kent, Inglaterra. Fue un impresor y autor inglés y un apasionado defensor de la Tierra plana. Carpenter publicó Astronomía teórica examinada y expuesta, demostrando que la Tierra no es un globo. Después, en 1885, publicó 100 pruebas de que la Tierra no es un globo. Carpenter argumentó que hay ríos que fluyen por cientos de millas hacia el nivel del mar, sin caer más de unos pocos pies, en particular el Nilo, que en 1000 millas cae solamente un pie. Es bastante incompatible con la idea de la curvatura de la Tierra. Es, por tanto, una prueba razonable de que la Tierra no es un globo. Carpenter fue un defensor del escritor inglés Samuel Rowbotham, quien produjo un folleto con la ayuda de Carpenter en 1849 y publicó otra llamada La inconsistencia de la astronomía moderna y su oposición a las escrituras. Rowbotham también produjo estudios, en su mayoría impresos por Carpenter, que pretendían mostrar que los efectos de los barcos que desaparecen bajo el horizonte podrían explicarse por las leyes de la perspectiva en relación con el ojo humano. Elizabeth Ann Mould de Songington Blount nació en Inglaterra en 1850. Fue una escritora de panfletos y activista social. Después de la muerte de Samuel Rowbotham, en 1884, se convirtió en la presidenta de la Sociedad Cetética Universal, cuyo objetivo era la propagación del conocimiento relacionado con la cosmogonía natural basado en la investigación científica práctica. La sociedad publicó una revista, The Aeronautical Globe Review, y se mantuvo activa hasta principios del siglo XX. Una revista terraplanista, A Monthly Magazine of Sense and Science, fue publicada entre 1901 y 1904, editada por Blount. Además publicó Nuestro Mundo Cerrado. Albert Smith fue un autor y defensor de la Tierra plana durante finales del siglo XIX y principios del XX. Actuó como editor de Aeronautical Globe Review, siendo su libro más popular. ¿Es la Tierra un globo giratorio asumido y enseñado por la ciencia astronómica moderna? Y dijo, no sentimos ningún movimiento, no vemos movimiento y no escuchamos ningún movimiento, mientras que nuestros sentidos favorecen el hecho razonable y demostrable de que la Tierra está inmóvil. Orlando Ferguson fue un residente de Dakota del Sur, más conocido en la actualidad por un mapa detallado de la Tierra plana que creó en 1893. El mapa contiene varias referencias a pasajes bíblicos. Ferguson también afirmó que el Sol tenía 30 millas de diámetro y que se encuentra a 3.000 millas de la Tierra. En 2011, Ferguson fue objeto de atención de la prensa después de que una copia de su mapa de Tierra plana de 1893 fuera donada y aceptada por la Biblioteca del Congreso. El Fall River Pioneer Museum en Hot Springs también conserva una copia un poco incompleta. También cuestionó la existencia de la gravedad. En 1891 dio una conferencia en Hot Springs, seguido de un folleto de 60 páginas. Ferguson también publicó una revista en 1896 llamada Square World. David Warlow Scott fue uno de los primeros defensores de la Tierra plana, mejor conocido por su trabajo de 1901, Terra Firma, la Tierra no un planeta, probado a partir de las escrituras, la razón y los hechos. Y dijo, confieso que no puedo imaginarme cómo un ser humano, en sus propios sentidos, puede creer que el Sol está estacionario, cuando con sus propios ojos lo ve girando alrededor de los cielos, ni cómo puede creer que la Tierra, en la cual está de pie, gira con la velocidad de un rayo alrededor del Sol, cuando no siente el menor movimiento. La distancia entre el Mar Rojo en Suez y el Mar Mediterráneo es de 100 millas. La línea de referencia del canal está a 26 pies por debajo del nivel del Mediterráneo y continúa horizontalmente todo el camino de mar a mar, no habiendo una esclusa única en el canal. La superficie del agua es paralela a la línea de referencia. Por tanto, está claro que no hay curvatura en las 100 millas enteras entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Si hubiera existido, según la teoría astronómica, el centro del canal habría sido 1.666 pies más alto que en cualquier extremo, mientras que el canal es perfectamente horizontal en toda la distancia, es decir, plano.
El Gran Canal de China, que se dice que tiene 700 millas de longitud, se hizo sin tener en cuenta ningún margen para una supuesta curvatura, ya que los chinos creen que la Tierra es un plano inmóvil. Debo añadir también que no se hizo ninguna concesión para ello en el Canal del Mar del Norte o en el Canal de Navegación de Manchester, lo que demuestra claramente que no hay curvatura en la Tierra o en el mar, por lo que el mundo no puede ser un planeta. Thomas Winship fue un autor sudafricano y defensor de la Tierra plana que trabajó a finales del siglo XIX y principios del XX. Su obra más conocida es Cosmogonía Cetética, o evidencia concluyente de que el mundo no es un globo giratorio, sino un círculo plano estacionario, en 1899. Alexander Gleason fue un ingeniero civil estadounidense, proponente de la Tierra plana y en particular conocido por su New Standard Map of the World. John Avicii dijo: "La Tierra es plana e inmóvil, mientras que el Sol, la Luna y las estrellas están en constante movimiento. Esta es la iluminación del mundo". Wilbur Glenn Bolivar nació en Indiana el 10 de marzo de 1870. En 1914, Bolivar ganó notoriedad en todo el país de Estados Unidos por su vigorosa defensa de la Tierra plana. Ofreció un desafío de $5,000 ampliamente publicitado para que cualquiera tratara de refutar a la Tierra plana. Bolivar tomó el control de la comunidad de Zion, en Illinois, una comunidad religiosa que enseñó que la Tierra es plana. Bolivar mantuvo un estricto control sobre la comunidad y transmitió sus conocimientos de la Tierra plana desde una estación de radio de 100,000 vatios en la ciudad. Dijo: "El Sol tiene solo 51 kilómetros de ancho, ya no más de 4,800 kilómetros de la Tierra. Es lógico que deba ser así. Dios hizo el Sol para iluminar la Tierra y, por lo tanto, debe haberlo colocado cerca de la tarea para la que fue diseñado. ¿Qué pensaría usted de un hombre que construyó una casa en Zion y pone una lámpara para encenderla en Kenosha, Wisconsin?" Samuel Shenton fue el fundador de la Sociedad de la Tierra Plana, fundada en 1956, renombrada a partir de la Sociedad Cetética Universal. Dirigió la Sociedad de la Tierra Plana desde su fundación hasta su muerte. Durante ese periodo, Shenton dio varias conferencias y generó publicidad para la sociedad. Luego de que salieran las supuestas primeras fotos de la Tierra, en los primeros años de la carrera espacial, Shenton la rechazó, afirmando que eran una ilusión óptica debido a una gran lente angular que hacía que la Tierra pareciera curvada cuando realmente no lo es. Posteriormente descartó todas las fotos, catalogándolas de falsificaciones junto con todo el programa espacial. Shenton murió en 1971 y Charles Johnson se convirtió en el nuevo presidente de la Flat Earth Society. Afirmó que los aterrizajes de Apolo en la Luna y la exploración espacial en general fueron falsificados para alejar a la gente de la verdad bíblica de que el mundo es plano. Johnson promovió la Tierra plana y la Sociedad de la Tierra plana, distribuyendo folletos, boletines y otros materiales a pedido del público. Johnson fue entrevistado a menudo por sus opiniones sobre Tierra plana e incluso apareció en un comercial de helados. Charles Johnson murió el 19 de marzo de 2001. En 2004, Daniel Shenton hizo renacer la opinión de un modelo plano de la Tierra a través de los foros de Internet de la época, lo que llevó a un relanzamiento de la sociedad en octubre de 2009. Se creó un sitio web para defender sus puntos de vista y una wiki abierta a quienes compartieran su enfoque sobre la forma de la Tierra. Otros, como por ejemplo Eric Dubay, publicó un libro sobre 200 pruebas de que la Tierra no es una bola giratoria. La mayoría defendiendo la idea de que la Tierra es un disco centrado en el polo norte y rodeado de un muro de hielo de 45 metros de altura como límite exterior, el cual es la Antártida. El mapa se inspira en la proyección azimutal equidistante centrada en el polo norte. En este modelo, el Sol y la Luna no tienen más de 52 kilómetros de diámetro y giran sobre un cielo hemisférico. Auguste Piccard fue un inventor y explorador suizo, además de profesor de física en las universidades de Zúrich y Bruselas. Fue conocido sobre todo por la ascensión junto a su mujer, que era fotógrafa, a la estratosfera en una cápsula presurizada colgada de un globo, donde llegó a alcanzar los 15.971 metros de altura, partiendo de Augsburgo el 27 de mayo de 1931 con su asistente Paul Kiefer. El 18 de agosto de 1932 repitió el experimento con Max Cosyns en Dubendorf,
alcanzando un nuevo récord de 16.200 metros. Estudió los rayos cósmicos y los estratos ionizados de las capas altas de la atmósfera. El acontecimiento fue recogido por la revista Popular Science en su edición de agosto de 1931. En la página 23 se narra lo siguiente: a través de las ventanillas, los observadores vieron la Tierra. Lucía como un disco plano con los bordes levantados. Al nivel de 10 millas, el cielo mostró un azul profundo y oscuro. Les quiero mostrar lo que la Enciclopedia Americana, volumen 2, publicada en 1958, muestra sobre la palabra Antártica. La enciclopedia claramente dice lo siguiente: estos vuelos demostraron que las áreas del interior carecían de rasgos característicos, con un domo a 13.000 pies de altura, con latitud 80 grados al sur, longitud 90 grados al este. Ahora lo vemos aquí como lo indica el texto, con una latitud de 80 grados al sur y longitud 90 grados al este. El domo se encuentra a esa distancia a 13.000 pies, lo que equivale a 3.962.4 metros. Como pueden ver, el final del domo obviamente se encuentra más cerca del sur y muy cerca del muro de hielo. Haciendo el cálculo de cuánto mide la altura del domo en la parte central de la Tierra, es decir, en el norte, serían aproximadamente 385.500 pies, lo que equivale a 117.500.4 metros de altura. Todos los mapas antes del 1958 muestran la Tierra plana con el muro de hielo alrededor y un domo, tal como lo indica esta enciclopedia, la cual dice con exactitud la altura del domo dependiendo de la latitud y longitud. Después de 1958, toda esta información fue censurada para ocultar la verdad, y es por eso que no permiten que se vaya a explorar la Antártida, más que solo una pequeñísima zona. Desde que empecé a hacer videos sobre tierra plana les he dicho esto, que el domo se encuentra muy cerca de donde termina el muro de hielo, y ahora lo acabamos de comprobar con esta enciclopedia. La fuerza gravitatoria es otro disparate científico y por lo tanto no existe. Gravedad y nada es lo mismo. Lo que existe es la fuerza electromagnética. ¿Qué hubiera pasado si la manzana que le pegó en la cabeza a Newton se hubiera caído al agua en lugar de haberse caído al suelo? Las cosas caen, flotan o se elevan por 5 factores fundamentales, los cuales son los que influyen en el comportamiento molecular de la materia. Estos factores son densidad, flotabilidad, temperatura, presión y electromagnetismo. El Sol no es una bola de fuego que se está incendiando en el vacío del espacio. El Sol y la Luna son cuerpos lumínicos. La energía lumínica es una forma de energía electromagnética. El cielo está cargado de partículas y filamentos eléctricos que producen campos electromagnéticos. El Sol, la Luna y las estrellas capturan toda esta carga eléctrica y de frecuencia que ocurre entre el domo y en la Tierra para mantener un equilibrio perfecto. El Sol es un gran transformador o convertidor eléctrico que interactúa con todo lo que está bajo el domo. El Sol implica una energía electromagnética positiva que causa la marea baja y la Luna implica una energía electromagnética negativa que causa la marea alta. La energía electromagnética del Sol y de la Luna es más intensa que el campo magnético del agua y por lo tanto interactúa en los efectos de las mareas. El calor producido por las ondas electromagnéticas irradiadas por el Sol calienta el agua del mar, ríos y lagos, calienta y expande el aire, produce brisas, vientos y huracanes. Su calor hierve el agua y la convierte en vapor. El vapor, que es más ligero, se concentra en la atmósfera, formando nubes. De esta manera, el Sol juega un papel fundamental en los efectos climáticos de la Tierra e influye sistemáticamente en los ciclos de lluvias, vientos, tormentas, huracanes, tsunamis y terremotos. Esto ocurre porque el agua es naturalmente diamagnética, es decir, el agua repele un campo magnético cuando se enfrenta a esta fuerza. El agua consiste en un campo magnético en oposición al campo magnético opuesto, lo que produce una fuerza que repele al campo magnético más intenso y fuerte. Este efecto repelente al agua explica las mareas en los océanos de la Tierra. La sal aumenta la capacidad del agua salada del mar para producir electricidad. La interacción del Sol con el agua de mar
funciona como una enorme planta de energía. Alrededor del 71% de la superficie de la Tierra está formada por agua. De esta manera, las propiedades electromagnéticas del Sol y de la Luna actúan como dos imanes gigantes. Debido a la gran cantidad de agua salinizada que se encuentra en algunas zonas subterráneas de la Tierra, podemos decir que el Sol también ejerce una gran influencia sobre ella, generando temblores y terremotos. La máxima profundidad en que ocurre un terremoto es a 700 kilómetros. Ese es el límite de profundidad. Cuando las ondas sísmicas llegan a la superficie, lo hacen de manera muy atenuada. Nos dicen que el núcleo de la Tierra está formado principalmente por hierro y níquel, pero está comprobado que esos materiales pierden sus propiedades magnéticas al ser calentados. En el hierro esto sucede a 770 grados Celsius y en el níquel sucede a 360 grados Celsius. Entonces, la teoría del núcleo de la Tierra es totalmente falsa, ya que la pseudociencia nos indica que las supuestas temperaturas del núcleo oscilan entre los 5000 y 7000 grados Celsius. A esas altas temperaturas es imposible tener propiedades magnéticas. Es importante mencionar que en la península rusa de Kola, cerca del Báltico, se perforaron 12 kilómetros. El proyecto se paró debido a que las máquinas se rompían. Y más abajo de esos 12 kilómetros es un misterio absoluto. Esto es lo más profundo que se ha llegado a conocer del subsuelo, dando como resultado la ignorancia que se tiene de la profundidad terrestre. Es tan contradictorio y absurdo que nos hayan hecho creer que la luna llena y el eclipse lunar se llevan a cabo de la misma manera. Nos dicen que el eclipse lunar sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece la Luna. Esa es exactamente la misma causa que nos dicen que ocasiona que la Luna se vea llena. La falsa ciencia nos dice que la Luna no tiene luz propia, entonces en esa posición jamás se vería la Luna. Hice este experimento para demostrar que lo que la falsa ciencia nos dice respecto al eclipse lunar y sobre lo que dice de cómo se genera la luna llena es totalmente incongruente. ¿Cómo lo pueden observar? La luna jamás se vería en esta posición, ya que supuestamente la Tierra, siendo mucho más grande que la luna, estaría tapando totalmente la luz del Sol. Literalmente, de acuerdo a la absurda afirmación que nos hacen de cómo sucede el eclipse lunar, tendrías que estar en la luna para ver ese supuesto eclipse donde la Tierra tapa al Sol. De igual manera nos dicen que la causa del eclipse solar es exactamente la misma que causa la fase de luna nueva. Se contradicen diciendo que la luna nueva sucede cuando la luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el Sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde la Tierra, y esa es exactamente la misma causa que nos dicen que genera el eclipse solar. Si esto fuera cierto, literalmente estaríamos viendo eclipses cada mes, durante cada luna nueva y durante cada luna llena. Sin embargo, la luna sí tiene luz propia. Se ha comprobado bastantes veces que durante algunos eclipses lunares el Sol es visible sobre el horizonte y no interviene en ninguna manera en el eclipse. Lo mismo ha sucedido en algunos eclipses solares, donde la luna es independiente de que se lleve a cabo el eclipse. Esto indica que el Sol y la Tierra jamás intervienen en el eclipse lunar, ni la luna interviene en el eclipse solar. Está comprobado que existen orbes de distintos colores, algunos son translúcidos y otros opacos, es decir, sin luz propia, que forman parte de los ciclos y son los que generan los eclipses. No solo los podemos apreciar durante los eclipses, sino también durante las fases de la luna. Las fases de la luna se llevan a cabo gracias a la antiluna, que es un orbe oscuro. Cuando vemos un eclipse de luna roja, es debido a que un orbe rojo pasa sobre la luna. Umberto Bartocci, historiador de la Universidad de Perugia, afirmó que fue el italiano Olinto de Pretto quien publicó por primera vez la fórmula que después Albert Einstein copió.
La fórmula E igual a mc², fue publicada en una revista científica llamada AT en 1903, precisamente 2 años antes de que Albert Einstein la utilizara para desarrollar la teoría de la relatividad. Pero de Pareto nunca reclamó, afirma el profesor Bartocci. Durante muchos años, Einstein trabajó como funcionario en la oficina de patentes de Berna, Suiza, por lo que Einstein tenía acceso a todos los trabajos de matemáticos, ingenieros, físicos y científicos. Einstein no era brillante y se sabe que plagió varios trabajos de otros. Independientemente de si la relatividad había sido planteada mucho antes por James Maxwell, por Henri Poincaré, entre otros, y que Einstein solamente la copió, Nikola Tesla estaba totalmente en contra de la teoría de la relatividad y demostró que la relatividad es falsa. El 11 de septiembre de 1932, Nikola Tesla declaraba lo siguiente en el New York Herald Tribune: sostengo que el espacio no puede ser curvo por la simple razón de que no puede tener propiedades. De las propiedades solo podemos hablar cuando tratamos con la materia que llena el espacio. Decir que en presencia de grandes masas el espacio se curva es equivalente a afirmar que algo puede actuar sobre la nada. Yo, por mi parte, me niego a suscribir tal punto de vista. Después, el 10 de julio de 1935, volvió a hablar sobre la relatividad en el New York Sun. La teoría de la relatividad es una masa de error y engañosas ideas que se opone al sentido común. Ni una sola de las proposiciones de la relatividad ha sido probada. Un día después volvió a hablar contra la teoría de la relatividad, esta vez desde el New York Times. En mi opinión, la relatividad es como un mendigo envuelto en púrpura a quien la gente ignorante toma como un rey. En este último extracto en el New York Times, y tras hablar del trabajo de Einstein, Nikola Tesla apoya sus declaraciones con una serie de experimentos que había llevado a cabo en 1896. Nikola Tesla logró medir velocidades hasta 50 veces mayores que la velocidad de la luz, lo que refuta completamente la teoría de la relatividad, ya que según la teoría de la relatividad no había velocidad mayor que la de la luz. Además de Nikola Tesla, otros autores que han estado en contra de la teoría de la relatividad y la han refutado son Arthur Lynch, Herbert Dingle, Stephen Crothers, Charles Lane Poor, entre otros. Eric Dollard es un reconocido ingeniero eléctrico estadounidense que se especializa en investigaciones relacionadas con el magnetismo, el electromagnetismo y la electricidad. Eric se considera el único científico del mundo con la capacidad de reproducir algunos experimentos eléctricos y científicos de Nikola Tesla. There's no inside structure. Is it hollow? Yeah, there's only a surface. There's nothing inside. Is the sun actually, do you believe, combusting in and out It's itself? not burning anything. There's no fusion in the sun. That's well understood. Proven. Yeah, well, there's just not the way to prove that there is any. It's only in the flares that you get fusion. That's why all the X-rays. The flares, the arcs, and the X-rays, and the microwaves, and whatever result of fusion in the arcs. There's no fusion in the sun. They don't know how the sun works. Why do you, what's special, how does the sun make light? It's a transformer. Transforms from some other dimension. It's not burning anything. It doesn't have to. It's a converter. Dollard estudió el Sol durante 4 años y realizó innumerables experimentos que demostraron que el Sol no es una bola que se quema en el espacio. El ingeniero eléctrico dice que el Sol está a 6.000 kilómetros de la Tierra y no a 150 millones de kilómetros, como afirma la pseudociencia. La luz no viaja en el vacío del espacio y por lo tanto el Sol está dentro de la ionosfera, dice Dollard. El Sol no puede estar fuera del domo, ya que se generaría el efecto invernadero y todo lo que está bajo el domo tendría la misma temperatura. Sería un solo clima en cualquier zona de la Tierra. Igualmente la Luna se encuentra dentro de la cúpula y, como lo he mencionado en otros videos, contribuyen a mantener un equilibrio electromagnético perfecto dentro de la cúpula. La Tierra es una gran batería. Entre la Tierra y la cúpula existe el éter. El electromagnetismo dentro de la cúpula funciona como una bobina de Tesla. Es como un reloj, donde el Sol, la Luna y las estrellas
funcionan con un mecanismo que marca el paso del tiempo, girando de este a oeste. Cualquier brújula siempre apuntará al campo magnético de la Tierra, es decir, hacia el centro, en el norte. El Sol y la Luna se alimentan de forma inalámbrica con el campo electromagnético, el éter, y así son suspendidos los cuerpos celestes con levitación electromagnética. Puede haber otros cuerpos celestes sin luz propia vagando y confinados en el campo electromagnético de la Tierra, los cuales son los que ocasionan los eclipses, como ya lo he explicado en otro video. Las estrellas contienen todos los colores, ya que la suma de todos los colores es blanco. Precisamente por eso es que desde la Tierra siempre vemos su luz blanca en movimiento. La ionización en las estrellas es debido al fuerte campo electromagnético presente. Todas las estrellas están totalmente selladas y giran en torno a la estrella polar. Podríamos decir que el polo magnético generador sería Polaris, ya que contribuye al funcionamiento de este sistema eléctrico de energía. El plasma no solamente se encuentra en las estrellas, sino también en la aurora boreal, en los relámpagos, etc. Los relámpagos, las venas en las hojas de las plantas y el sistema nervioso se ven exactamente igual, con las mismas ramificaciones. Es como si el éter, la humedad de la atmósfera, tuviera esas ramificaciones que son mostradas en los relámpagos y que conectan todo electromagnéticamente. Todo está conectado a través del éter. El Sol implica una energía electromagnética positiva, la Luna implica una energía electromagnética negativa, y las estrellas se alimentan de ambas energías electromagnéticas, por lo cual son plasma y son totalmente neutrales. La Tierra funciona como una gran bobina de Tesla, activando toda la mecánica eléctrica del sistema, siempre de acuerdo con las leyes de la física, la eléctrica, la mecánica, la física cuántica y el electromagnetismo. La Tierra es un disco plano y esa planta de energía solo podría existir en un mundo plano. El vapor de agua, el éter, funciona como una gran turbina productora de energía. La cúpula puede no ser un lugar físico, sino un cambio de densidad con forma de cúpula. Este cambio de densidad no permite que nada entre y nada salga. El éter es un generador. La prueba de la existencia del éter se puede comprobar con las explosiones de luces de la aurora boreal. Este generador produce grandes e intensas explosiones de energía, liberando focos con intensa radiación. Mantienen las dos luminarias Sol y Luna siempre brillando en un proceso de inducción electromagnética. Un ejemplo de esta intensidad eléctrica se ve en la lámpara de plasma de Nikola Tesla. Entre el domo y la Tierra el tiempo existe, pero más allá existe la eternidad. Todo este sistema trabaja interactuando y funcionando como un reloj perfecto, cuyo engranaje es ininterrumpido y constante. La inducción magnética es un fenómeno que se genera debido al campo magnético de la Tierra con forma toroidal. Esta inducción del campo magnético genera movimiento. La unidad de la inducción magnética en el Sistema Internacional de Unidades es el Tesla. La inducción del campo magnético es lo que genera el movimiento del Sol, de la Luna y de las estrellas. El verdadero campo magnético de la Tierra tiene forma toroidal. Sabemos que diversas civilizaciones antiguas mostraban un árbol de la vida en el centro de la planicie terrestre. Esto es porque en medio de la Tierra se encuentra el árbol de la vida. No es un árbol físico, sino una concentración del campo magnético que se irradia hacia el exterior con forma toroidal, exactamente hacia donde apuntan todas las brújulas, es decir, hacia el norte, en el centro de la Tierra. En el campo magnético toroidal surge toda la energía y este contribuye a mantener el electromagnetismo del Sol y de la Luna y el estado plasma en las estrellas, así como sus movimientos. Es una espiral infinita con energía ilimitada. Tiene un punto de entrada de energía arriba y un punto de salida de continua energía.
En la parte superior del toroide se encuentra el punto de inyección de energía. Es donde se ingresa la energía desde el infinito, de manera ilimitada. Su salida de energía nutre. Esto explica los fenómenos electromagnéticos que ocurren entre la Tierra y el domo. La entrada de energía en la parte de arriba genera los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, y así el tiempo es generado. Pero más allá del toroide no existe el tiempo, existe la eternidad. Es la conexión con el infinito. El campo magnético es invisible, podemos compararlo como a una manzana. El campo magnético está completamente confinado en el interior del toroide. Encima de él se encuentra Polaris. Polaris se encuentra siempre a esa misma distancia debido al fuerte campo magnético. El campo magnético toroidal forma secuencias armónicas, patrones perfectos. Es un vórtice de energía en forma de dona que está dando vueltas constantemente desde dentro hacia afuera, como la sucesión de Fibonacci que hay en toda la naturaleza, como un girasol. Nuestro corazón también tiene un campo electromagnético toroidal. Está comprobado que la energía del corazón alcanza aproximadamente 3 pies fuera del cuerpo físico y se puede detectar en otra persona que se sienta cerca a través de un electrocardiograma. La inducción magnética es el proceso mediante el cual el campo magnético genera campos eléctricos. La ley de Faraday establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie, con el circuito como borde. La ley de Lenz plantea que las tensiones inducidas serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La polaridad de una tensión inducida es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por un campo magnético generado en una tensión disponible con una circunstancia totalmente proporcional disponible en el campo eléctrico. La dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. El campo magnético en cualquier punto está especificado por 2 valores, la dirección y la magnitud. La energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada en una región que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético y que se expresará en función de las intensidades del campo magnético y campo eléctrico. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. El electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real como por ejemplo la luz. La luz es un campo electromagnético oscilante que se irradia desde partículas cargadas aceleradas. Los campos electromagnéticos generan la electricidad. La electricidad es un fenómeno natural. Una bobina toroidal es un hilo conductor por el que circula una corriente a través de espiras envueltas sobre un soporte toroidal. La bobina toroidal está formada por el toroide, cuyo interior cuenta con un campo magnético formado a partir de una serie de círculos que son concéntricos. El campo magnético tiene más fuerza en la parte interior o la que está más cerca al centro, mientras que va perdiendo fuerza hacia el exterior. Por ello, el norte en la Tierra es mucho más pequeño que el sur. Existe un equilibrio y armonía en todo el diseño inteligente que el Creador eterno hizo y que mantiene funcionando. Si los volcanes no existieran, no habría un equilibrio electromagnético, ya que cada fenómeno natural tiene una importancia para el correcto funcionamiento de todo lo existente. La Tierra es un ser vivo que necesita respirar y sacar los elementos necesarios a la superficie de manera cíclica como parte de su existencia. La humanidad ha convivido desde siempre con los volcanes. El magma contiene minerales magnéticos. Cuando la lava se enfría y se solidifica, se alinea con el campo magnético presente.
el contenido de minerales magnéticos de las rocas volcánicas es muy elevado. Las áreas volcánicas presentan anomalías magnéticas intensas y complejas. Las llamadas anomalías magnéticas pueden ser medidas en la superficie de la Tierra. El sensor magnético debe situarse a cierta distancia para registrar las anomalías magnéticas. Las anomalías magnéticas muestran los contrastes de magnetización y su investigación contribuye al conocimiento del volcán en todo su volumen. La lava de los volcanes contiene minerales como la magnetita que forman en ella cristales con polaridad desordenados. Al enfriarse la lava, los cristales se orientan con el campo magnético terrestre y esas rocas adquieren un magnetismo remanente. La existencia de numerosas anomalías magnéticas indican los movimientos de las placas tectónicas. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y cuencas sedimentarias. El ascenso del magma ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. Por lo general, los volcanes se forman en los límites de las placas tectónicas. Los volcanes pueden tener muchas formas y despedir distintos materiales. También existen numerosos volcanes submarinos ubicados a lo largo de las dorsales oceánicas. Algunos volcanes alcanzan una altitud superior a los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Hasta la fecha, el volcán conocido con mayor profundidad se encuentra a 5.000 metros de profundidad y es el volcán submarino 1922 en Indonesia. Se originó después de 3 terremotos desarrollados a lo largo del año 1922. Entonces existe una relación entre terremotos y volcanes. La diferencia entre magma y lava es que magma se refiere a la roca fundida que todavía se encuentra bajo tierra. Si esta roca fundida llega a la superficie y continúa fluyendo como un líquido, se denomina lava. Podríamos decir que un volcán consiste en el respirar de la tierra, donde exhala gases y vapores concentrados en su profundidad debido a la interacción de la materia con la energía electromagnética. Existe una teoría de que el petróleo es la sangre de la Tierra, por ello han querido vampirizar a la Tierra, pero no lo han logrado. Cuando se extrae petróleo, lo que llena el vacío dejado por el petróleo es agua. El magma suele fluir por debajo de los pozos de petróleo más profundos, que pueden estar a unos 9.100 metros de profundidad. Como ya lo he explicado en otro video, todo lo que ocurre bajo el domo, entre la Tierra y el domo, funciona como una bobina con un motor electromagnético, donde el Sol y la Luna en movimiento intervienen con el fuerte campo electromagnético de la Tierra. Entonces, la erupción volcánica tiene que ver con inducción electromagnética. Antes de comenzar a explicar lo que son las estrellas, les quiero hablar sobre este interesante fenómeno que se llama el fuego de San Telmo, el cual tiene su origen en la electricidad estática de la atmósfera. El nombre es algo inapropiado, ya que el fenómeno eléctrico tiene más en común con los rayos o la aurora boreal que con las llamas. Cuando el extremo puntiagudo del mástil de un barco interactúa con aire muy cargado, como durante una tormenta, puede crear una bola de plasma. Se puede encontrar mucho plasma en una tormenta eléctrica. También existen otros ejemplos de plasma como la bobina de Tesla, las auroras boreales, los relámpagos, las luces de neón, la televisión de plasma, etc. Anteriormente había hecho un video mostrando que probablemente las estrellas eran fenómenos producidos por los efectos de cimática y sonoluminiscencia, pero es dudoso que haya sonido en ellas. Además, no forman patrones armónicos ni exactos. Por ejemplo, un caleidoscopio forma figuras perfectas y repetitivas, y se supone que así se ve el efecto de cimática y sonoluminiscencia como un caleidoscopio, donde todos los patrones son armónicos, repetitivos y perfectos, pero las estrellas no se ven así. Las estrellas son controladas por un campo electromagnético. El plasma se adapta a la forma y el volumen del contenedor en el que se encuentra para llenarlo. Por eso sabemos que las estrellas son plasma que se encuentran completamente encerradas en una esfera o en una planicie circular. El plasma, bajo la influencia de un campo magnético, puede formar estructuras como filamentos, rayos y capas dobles.
Las partículas del plasma responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. Es interesante cómo reacciona el plasma ante estas interacciones electromagnéticas. Entonces el plasma reacciona, no causa reacción, lo cual refuta completamente la absurda astrología, porque las estrellas son controladas por el campo electromagnético y no pueden causar ninguna reacción sobre ningún ser humano, ya que se encuentran completamente selladas. Las estrellas, al ser plasma, son neutrales. Hay una armonía, es como si las estrellas se alimentaran de la energía del Sol y de la Luna, porque realmente el plasma está formado por igual número de cargas positivas y negativas, por eso es neutral. El plasma es un estado de la materia en el que una sustancia ionizada se vuelve altamente conductora de la electricidad, hasta el punto de que los campos eléctricos y magnéticos de largo alcance dominan su comportamiento. La ionización en las estrellas es debido al fuerte campo electromagnético presente. Las estrellas brillan debido a la fusión termonuclear del hidrógeno en helio en su núcleo, que libera energía la cual atraviesa el interior de la estrella y después se irradia. Su luminosidad varía porque depende de la altura en la que se encuentre. La luminosidad es la potencia, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo emitida en todas direcciones por un cuerpo celeste. Está directamente relacionada con la magnitud absoluta de la estrella. La luminosidad es un concepto diferente al de brillo. El brillo depende fundamentalmente de la distancia a la que nos encontremos de un determinado objeto, mientras que la luminosidad es una propiedad física. Según la longitud de onda electromagnética de una estrella se verá de un color u otro. Esto variará según el nivel de elementos que componen la estrella. Además, el color de las estrellas depende sobre todo de la temperatura en la que se encuentren. Toda la energía que se genera en las estrellas permanece encapsulada. El cielo está cargado de partículas y filamentos eléctricos que producen campos electromagnéticos. El Sol, la Luna y las estrellas capturan toda esta carga eléctrica y de frecuencia que ocurre entre el domo y en la Tierra para mantener un equilibrio perfecto. En el norte, Polaris se ve en el punto más alto del cielo, en el cenit. Todas las brújulas solamente apuntan hacia el norte porque hay un campo magnético bastante fuerte en el centro de la Tierra, en la parte central del Ártico, lo que permite que Polaris permanezca firme y sin movimiento. Es como si el centro de la planicie terrestre tuviera un campo magnético de la misma polaridad que Polaris, lo que permite que se mantengan siempre alejados a esa misma distancia. Tienes que saber que las estrellas no son mundos. Lo que llaman planeta en realidad son simples estrellas que se encuentran un poco más cerca, pero no son mundos. Las estrellas no forman ninguna figura, más que los círculos que hacen en su trayectoria. No hay ningún pez, ni toro, ni ninguna otra figura. Además, cuando ves las estrellas, las ves desde una perspectiva. Como el cielo es una cúpula, entonces realmente si giráramos y viéramos cómo la posición de las estrellas es distinta, debido a la distancia que guardan entre sí, y viéramos desde otra perspectiva, obviamente veríamos que tampoco están formando ninguna figura. Además, depende de hacia dónde diriges tu mirada, es que verás las estrellas en una posición distinta, en la que igualmente no hay ninguna figura. El Creador colocó a las estrellas en distintas posiciones, debido a que deben mantener una distancia para jamás chocar entre sí y moverse siempre siguiendo la trayectoria que se les estableció. Es necesario que sepas que el Creador prohíbe totalmente la astrología, ya que la considera como algo abominable. Nikola Tesla creía firmemente en la existencia del éter como el medio por el que se podían transmitir las ondas electromagnéticas sin necesidad de cables ni otra materia visible. Podemos entender perfectamente el electromagnetismo si pensamos en vibración, frecuencia e imantación. Nikola Tesla afirmaba que todo es electricidad. El éter es un campo energético que está en todas partes dentro de la cúpula. El éter es la energía que lo impregna todo, de gran elasticidad y muy baja densidad, casi nula. Podríamos decir que el éter es la humedad del aire que se debe al vapor de agua presente en la atmósfera y conecta todo electromagnéticamente, la energía que el Creador colocó para conectarlo todo y mantener un equilibrio perfecto.
El geocentrismo mostraba un patrón perfecto de cómo las estrellas se movían. Realmente no hay ninguna estrella errante, por lo cual es incorrecto decir la palabra planeta, que significa errante o vagabundo. Lo que conocemos como planetas en realidad son estrellas exactamente normales, brillan exactamente igual que las demás estrellas. La secuencia de Fibonacci la podemos ver en todo lo que existe en la naturaleza. También la podemos ver así en los movimientos de las estrellas. El campo toroidal de la Tierra es el que permite que las estrellas hagan esos movimientos. Siempre todo es cíclico, todos sus movimientos son cíclicos. Las estrellas giran sobre un epiciclo que a su vez gira sobre un deferente. El deferente es el recorrido circular que describe el centro del epiciclo, el cual es la energía que circula dentro del campo magnético toroidal y que debido al proceso de la inducción magnética del campo magnético toroidal es donde se generan campos eléctricos, los cuales producen el movimiento de las estrellas del Sol y de la Luna. Existen descargas luminiscentes en estado plasma. Las nubes de Magallanes son un fenómeno de luminiscencia como el fenómeno del fuego de San Telmo. Para poder entender lo que sucede con las estrellas, necesitas saber que existe el electromagnetismo. La ionización en las estrellas es debido al campo magnético presente. En el campo magnético toroidal surge toda la energía y este contribuye a mantener el electromagnetismo del Sol y de la Luna y el estado plasma en las estrellas, así como sus movimientos. La explicación que da la ciencia del por qué no podemos ver a las estrellas a cierta altura es por la luz solar, pero eso es una mentira porque claramente podemos ver a la Luna y si fuera debido a la luz solar, jamás podríamos ver a la Luna a esa altura. No solamente se graba contraluz, sino que se da la vuelta a los 360 grados. Las estrellas pueden ser visibles únicamente a cierta altura, ya que son plasma producido por electromagnetismo, como el fenómeno ball lightning. Por eso es que a partir de los 20 kilómetros dejan de ser visibles, y conforme más subas hacia la bóveda celeste, jamás las verás, únicamente verás al Sol y a la Luna, y el profundo abismo. Para que esto se entienda mejor, las estrellas son como los relámpagos y como el fenómeno ball lightning, que jamás los podrás ver a partir de los 20 kilómetros, debido a que suceden a una altura mucho menor. La duración de los relámpagos y el fenómeno ball lightning es rápido. En el caso de las estrellas, son constantes, cíclicas y tienen una duración de existencia permanente. Las estrellas fugaces son el mismo fenómeno, pero con una duración de existencia breve. Es obvio que si algo se produce a una menor altura y tú subes a una mayor altura, jamás verás eso debido a la distancia. El Sol y la Luna son enormes, por eso los vemos más grandes que las estrellas. No es solo por la distancia, sino porque obviamente la Tierra es una superficie plana enorme. Y para poder alumbrar la Tierra, el Sol y la Luna tienen aproximadamente 52 kilómetros de diámetro y se encuentran a 400 millas aproximadamente. Quiero mostrarles dos cosas que refutan completamente a la absurda astrología. Hay personas que nacen el mismo año, el mismo mes, el mismo día, a la misma hora, muchas veces hasta del mismo vientre materno, como por ejemplo gemelos, cuates, trillizos, etc. Y cada uno tiene una personalidad completamente distinta. Actúan de manera muy diferente y tienen creencias muy distintas. Entonces esto refuta completamente a la absurda astrología, ya que son personas muy distintas que actúan muy pero muy diferente, con personalidades únicas y totalmente distintas. Además, si ves un planisferio celeste, te darás cuenta que hay demasiadas estrellas que no están tomando en cuenta para los absurdos signos zodiacales. Literalmente estas estrellas están ahí, brillando exactamente igual y no las han tomado en cuenta. Si hubieran juntado a las demás estrellas hasta con una sola línea, se podría formar un laberinto o cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la influencia que puedan tener sobre nosotros. ¿Verdad que es absurdo que no estén tomando en cuenta a estas estrellas? Estas dos cosas refutan completamente a la absurda astrología. Además, recuerda que las estrellas no tienen boca, no tienen oídos, no pueden escuchar y realmente nadie puede comunicarse con ellas. Todos los astrólogos son unos mentirosos. El único que tiene influencia total en nosotros es el Creador. Yo te recomiendo que siempre busques la verdad y lo racional. La Tierra está cubierta por la bóveda celeste.
Si la cúpula, junto con la Tierra plana, formaran una media esfera, entonces los océanos permanecerían sin límite, y es obvio que hay un límite para los océanos. De lo contrario, todo lo exterior se inundaría. Tiene sentido que la parte inferior sea una media esfera, como la cúpula. Entonces, el exterior que rodea la Tierra plana es como una esfera. El libro de Génesis menciona las fuentes de las grandes profundidades, lo que también indica que hay un límite debajo de los océanos. Si la bóveda celeste no existiera, nunca escucharíamos el sonido de aviones y helicópteros. Sin embargo, lo escuchamos porque el domo funciona como una caja de resonancia. Les quiero enseñar cómo en la obra El Jardín de las Delicias nos muestra los cielos superiores junto con la parte de abajo como una esfera que envuelve la tierra plana. En el libro Astronomía en el Antiguo Testamento también vemos que antiguamente los hebreos consideraban los cielos superiores e inferiores como un esferoide. Algo muy interesante que necesitan saber es que así como decimos y sabemos que el agua no se puede adherir a una bola porque el agua siempre busca su nivel, por eso es que no hay agua rodeando la cúpula. Podemos comprobar al subir un globo de helio a 40 kilómetros de altura y observar que lo único que hay es un gran abismo, tal como lo describe el Tanaj y otros manuscritos encontrados en Qumrán. Por cierto, el agua no tiene color, ya que muchos piensan que el cielo es azul porque hay agua. El agua es totalmente incolora. Todos hemos malinterpretado la Biblia. En Génesis, cuando dice que separó las aguas de las aguas, esto sucede dentro de la cúpula, entre la tierra y la cúpula. Se refiere a los océanos y al agua condensada que forma las nubes. Lo repito para que quede claro. Se refiere a los océanos y las nubes que tienen agua condensada. Esta traducción es 100% correcta. Los que no hablan hebreo la pueden leer en inglés. Dice que a la expansión la llamó sky, literalmente sky y no heaven, lo que se refiere al sitio donde se encuentran las nubes. Entonces la traducción correcta no es heaven, porque literalmente en hebreo la traducción sería sky. Todos los tsunamis, huracanes y demás desastres naturales suceden bajo la cúpula, entre la cúpula y la tierra. La explicación de por qué el cielo es azul es debido a que la luz del sol es muy intensa. De acuerdo al libro de Enoch, la luz del sol es 7 veces más intensa que la luz de la luna. Debido a eso, la atmósfera de la Tierra dispersa la luz en todas direcciones. Los tonos azulados se dispersan más intensamente que los tonos rojizos. Como resultado, el cielo brilla en azul durante el día, pero observando la Tierra a una mayor altitud, nos damos cuenta que el abismo es totalmente oscuro y carece completamente de color azul. La formación de las nubes se debe a la condensación del vapor de agua en el cielo. Esta agua solo existe dentro de la cúpula y sobre la superficie terrestre. Las nubes son la manifestación más visible del agua que se encuentra en la atmósfera. El aire contiene agua en partículas que son demasiado pequeñas para ser vistas. Una estimación del volumen de agua en la atmósfera en cualquier momento es de aproximadamente 3.100 millas cúbicas o 12.900 kilómetros cúbicos. Además, cualquier persona puede medir el porcentaje de la humedad del ambiente, independientemente del lugar en el que se encuentre. Obviamente la humedad varía, pero es 100% real. Entonces, no solo hay aire en la atmósfera, sino que también hay vapor de agua que es incoloro e inodoro. El vapor de agua, es decir, la humedad, y la temperatura están ligados entre sí. El ciclo hidrológico solamente es posible en la Tierra plana, y este comienza con la evaporación del agua desde la superficie. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua, es decir, sucede la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego caen por su propio peso sobre la planicie terrestre, es decir, surge la precipitación. Esto únicamente es posible debido a que el agua no solo está en los océanos, sino que también se encuentra en forma de vapor, nubes y pequeños cristales de hielo. Espero que haya quedado claro que el agua solamente se encuentra dentro y no fuera de la cúpula, ya que el agua no se puede adherir a una semiesfera,
El agua siempre buscará mantener su nivel. Antes de la creación únicamente existía el infinito, que lo llenaba todo con su perfección. Cuando Él quiso crearnos, comenzó el proceso de la creación, contrayendo su luz infinita, para así permitir un vacío de su luz, para crear el mundo físico, es decir, el mundo material, y para crear así el libre albedrío. Se autocontrajo en el punto central de su luz, restringió esta luz, alejándola de los lados que rodeaban el punto central, para crear un vacío. Después de esta contracción, bajó una línea recta de su luz, desde arriba hacia abajo, en el punto central de este vacío. En ese punto vacío, Él emanó, creó y formó todo lo que podemos ver ahora. Si el Creador no hubiera hecho esto, cualquier cosa que el Creador hubiera creado dentro de sí mismo sería el Creador mismo, ya que estaría contenido dentro de Él. Él es la bondad infinita, el amor infinito. Por lo tanto, no podría existir nada fuera del Creador. Por esto, Él contrajo su luz 10 veces para hacer posible el mundo físico, el mundo material. Por lo que la luz en medio es filtrada por 10 cortinas. Por eso estamos 10 veces más alejados de la luz creadora de Dios. La luz llega poco a poco y a medida como la vemos en esta representación, ya que si todo estuviera sujeto a su luz, sería como el ejemplo de la electricidad. La electricidad primero se va a generar en un punto. La electricidad se puede generar en una planta hidroeléctrica, pero ahí hay demasiada energía. Entonces, si queremos usar toda esa energía para un dispositivo, este explotaría al instante, se quemaría y no serviría más. Entonces, se tienen que usar transformadores para ir reduciendo la tensión de toda esa carga eléctrica. Para que esa tensión se adapte, la electricidad se distribuye por cables que llegan a las casas, oficinas y fábricas. De esa manera, los dispositivos no se dañan y funcionan, ya que así ya no sería la misma carga eléctrica. Asimismo, en el Tzimtzum se fue reduciendo la energía desde un nivel máximo e infinito hasta un nivel limitado, para que en esta limitación podamos tener la energía divina que es necesaria para generar la existencia de la vida. Uno podría preguntarse cómo es posible que Dios, inmutable y perfecto, haya contraído su propia existencia. Su omnipresencia no cambió, dejó este vacío para llevar a cabo la creación del mundo. En esta representación, el Creador infinito ocupa todo lo blanco y nosotros estaríamos en el centro. Es decir, que nuestro mundo físico se encuentra dentro del infinito. La palabra Tzimtzum significa contracción. El Tzimtzum posibilitó la creación de una nueva realidad, una realidad de voluntad limitada, a partir de la determinación de un objetivo y un propósito. Antes del Tzimtzum reinaba la perfección absoluta del Creador. Solo cuando existe una realidad carente de perfección se puede plantear la elección entre el bien y el mal. La luz infinita se contrajo, mas no desapareció. Aún después del Tzimtzum quedó una cierta presencia de la luz del Creador en este mundo, porque nada podría sostenerse y nada podría soportar la existencia si no fuese por la mínima conexión que tenemos con el Creador. Es en la oscuridad donde vemos que la luz es necesaria. Este rayo de luz es como un punto de inyección de energía, como lo vemos en el campo magnético toroidal de la Tierra plana. Esta inyección de energía permite que tanto el Sol, la Luna, las estrellas y todo funcione de manera armónica, trayendo las estaciones, permitiendo toda la vida posible. El Creador nos hizo porque realmente nos ama, por eso Él se autocontrajo y Él quiso que existiéramos y que decidiéramos por nosotros mismos si realmente queremos imitar su bondad. Si el Creador lo llenara todo, entonces todo sería bondadoso. No existiría la maldad. Al ser completo en sí mismo y no tener ninguna necesidad, si el mundo y el hombre hubieran sido creados recibiendo la bondad divina en toda su plenitud, hubieran sido ya completos sin tener la necesidad de automejorarse, ni rectificar sus actos, ni de dar a otros, pues nadie necesitaría recibir nada porque ya todo estaría completo en sí mismo. Es decir, que tu vida no tendría sentido. Este mundo nos muestra la necesidad de llegar a la plenitud del Creador a través de un proceso de rectificación, purificación, perfección y de mejorarnos a nosotros mismos. Si todo ya fuera completo desde el principio en el que fuimos creados, entonces no tendríamos ya ningún sentido ni motivo de existencia. La manera en la que nos conectamos con su luz divina es siendo bondadosos. Tenemos la oportunidad de elegir el bien.
Algo que tienes que saber es que la Torá fue escrita con secretos y existe la Torá oral, que es una explicación más profunda. Los sabios en la antigüedad solían escribir los secretos tanto en hebreo antiguo como en arameo. En Génesis 1, cuando dice creó los cielos y la tierra, la palabra creó es bará. Y en arameo significa fuera de, es decir, que creó los cielos y la tierra, haciéndose fuera de sí mismo para dar lugar a los cielos y a la tierra. Esto explica el problema del mal, ya que al estar en un lugar donde la bondad está limitada, tuvo que dejar un lugar libre para poder crearlo todo. Muchos no creen en Dios porque según ellos, si Dios existiera, no habría sufrimiento ni maldad en el mundo. La respuesta que da el Tzimtzum, para que así puedan haber seres independientes, seres limitados. En esta limitación se creó la dualidad. Si solo hubiera bien, el hombre no tendría autonomía, ni libre albedrío, no podría tomar sus propias decisiones. Cuando entendemos que no el mal en sí, pero la opción de que haya mal es de cada uno de nosotros, la falta de bondad divina es algo que nos da la oportunidad a ser aquellos que traemos la luz. Si hay un vacío de bien, es algo que depende de cada uno de nosotros, lo cual nos impulsa a darnos sentido y a llenar esos vacíos de bondad, precisamente con bondad. La luz representa la bondad del Creador. El Creador es denominado el infinito, es decir, aquel que es sin límite, no siendo en el sentido estricto de la palabra un ser, ya que siendo autocontenido y autosuficiente, no puede ser limitado por la propia existencia, que limita a los demás seres. Es el todo supremo. Muchas gracias por ver este video, te invito a que te suscribas a mi canal y que veas mis otros videos.